vida silvestre en la Universidad de Florida. Es investigadora categorizada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, COPI del programa Yaguarete de la ONG Guira Paraguay. En su mayor parte, su investigación se ha centrado en la ecología y conservación de felinos, particularmente el jaguar y el puma en el Chaco de Paraguay. Comenzó sus estudios de doctorado en la Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Arizona en el año de 2018. Su investigación evaluará posibles incentivos económicos para promover la coexistencia entre el jaguar y el ganado en el Chaco de Paraguay. Bueno, Marianela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a dar esta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por organizar esto. Creo que es muy importante que tengamos este espacio de aprendizaje y del intercambio de lecciones aprendidas con gente que estamos tratando de trabajar en lo mismo y de encontrar soluciones al tema del conflicto y tratar de promover la coexistencia, ¿no? Voy a ponerme los auriculares porque pueden escuchar gritos de mi hijo, así que mejor me pongo los auriculares. Bueno. Ya. ¿Todavía no ven mi pantalla? No, todavía no vemos tu pantalla. A veces tarda poquito por la conexión. Sí. Bueno. A ver, ahora qué. Uy, no están viendo, ¿no? No, todavía no. Igual, si gustas, nos puedes, bueno, es que ya casi no tenemos tiempo, hacer llegar al mail las presentaciones y irlas pasando. Igual puedes empezar tu tema en lo que me llegan las diapositivas por vía mail y las vamos presentando en la pantalla y nada más nos dice para cambiarle. Uy, bueno, un segundo, perdón, porque... No te preocupes, es Uy, entendible. este tema. A ver, creo que ahora sí. ¿Sí pueden ver? Listo, sí, ya Listo. las estamos Bueno, viendo, gracias. perdón. No te preocupes. Bueno, como les decía, muchas gracias por esta invitación y yo voy a comentarles un poco de las características del conflicto entre el yaguareté y el ganado que tenemos en una parte específica de Paraguay, que es el Chaco Seco de Paraguay, y las oportunidades para el uso de incentivos económicos en esta región y por qué estas herramientas pueden ser útiles, ya que la mayoría de las charlas anteriores se enfocaron en otro tipo de enfoque, como ser el trabajo con comunidades y distintas formas de manejo del ganado. Así que les voy a explicar un poquitito nuestro contexto. Nosotros, ay, ¿y ahora por qué esto no va? Ahí. Les voy a comentar el caso del yaguareté, que es nuestro rey chaqueño o el rey de la selva neotropical, que como todos saben es un mamífero amenazado en toda su distribución y que ha perdido una gran parte de su territorio. Y específicamente yo me voy a centrar en un ecosistema que se llama el Gran Chaco Americano, que es un ecosistema que se comparte con Bolivia, Paraguay, Argentina y una partecita de Brasil. Es la mayor masa boscosa en el neotrópico luego del Amazonas. Tiene un alto grado de endemismo de especies, una gran diversidad cultural en cuanto a etnias indígenas. Es un ecosistema semiárido donde hace mucho calor y hay muy poca humedad, por eso algunas veces se los llama el infierno verde. Tiene una baja densidad poblacional y durante las últimas décadas fue un hotspot de deforestación a nivel mundial. ¿Y qué es lo que está pasando en el Chaco y en Paraguay con el yaguareté? Nosotros
le llamamos yaguareté al jaguar. Como ven aquí, este es el mapa de Paraguay. El país está dividido por un río que corta el país en dos, el río Paraguay. A la derecha es la región oriental y a la izquierda es lo que nosotros llamamos la región occidental o Chaco, que a su vez se divide en ecorregiones de Chaco seco, Chaco húmedo y pantanal. Y aquí, pintado en rayitas blancas, ven la distribución del yaguareté actual para el país. Está más o menos ocupando la mitad de lo que sería la región del Chaco, y tenemos poblaciones aisladas en remanentes boscosos en la región oriental, motivo por el cual luego de una revisión de la lista roja de mamíferos hace un par de años, se elevó al yaguareté a la categoría de críticamente amenazado para el país. ¿Y qué es lo que llevó a esta gran pérdida de hábitat? Fue el cambio de uso del suelo que se produjo en el Chaco en los últimos 20 años, en donde se tiene un promedio de deforestación de más o menos 800 hectáreas por día. Y aquí se ve que en el año 2000, bueno, la producción era mayormente en el centro, y luego en el 2000, para el 2015 sí ya la expansión de la ganadería fue tomando otros espacios. La particularidad del Chaco, de nuestro Chaco, es que tenemos campos o establecimientos ganaderos pequeños que van hasta 5.000 hectáreas, medianos que van de 5.000 a 15.000 hectáreas, y propiedades muy grandes que van desde 15.000 hectáreas hasta 100.000 hectáreas, o incluso hay campos que son más grandes y que son de un productor o un grupo de productores, pero es muy común encontrar propiedades ganaderas de 30.000 o 50.000 hectáreas. Es decir, estamos hablando de unas extensiones bastante importantes. Y estas tierras están en manos de paraguayos, de menonitas, que son los que empezaron el desarrollo del Chaco aquí en el centro, en alrededor del 1920, y también hay bastante presencia de extranjeros, en particular brasileros y en menor medida uruguayos y argentinos, lo cual por supuesto da un uso de la tierra y un uso del manejo un poco distinto, porque por supuesto tienen distintos arraigos a la tierra y distintas costumbres. Y bueno, como les mencioné, ¿qué fue lo que impulsó este gran cambio del suelo? Fueron aquí nuestras protagonistas, las vacas, que tuvieron un crecimiento exponencial en el país en las últimas décadas. Actualmente hay unos 16 millones de cabezas de ganado y somos 7 millones de habitantes. Más de la mitad de esas cabezas de ganado se encuentran en rebaños grandes de más de 1.000 cabezas. La ganadería paraguaya tiene una muy buena genética y la mayor cantidad de la carne se exporta, y hay un muy buen manejo de todo lo que es sanidad animal y partos controlados. Entonces, por un lado es un sistema ya bien establecido y bien manejado. Y bueno, esta es una foto típica de lo que uno puede encontrar si va a zonas en donde quiere ver un paisaje típico del Chaco seco. Y luego del cambio de uso del suelo para ganadería extensiva, se encuentra con un paisaje así que parece como un tablero de juegos. Y esto es, aquí la parte verde clara sería los potreros, en donde colocan a los animales, que son pasturas exóticas implantadas. Estas son aguadas artificiales, y estos corredores o manchas de color verde oscuro son los remanentes boscosos o los corredores biológicos por los cuales tiene que pasar la biodiversidad, incluyendo al yaguareté. Entonces, como mencioné, Paraguay es un productor de carne muy importante, es el sexto en el mundo y se quiere convertir en el quinto exportador mundial de carne en el mundo. Así que esta tendencia solamente
va a seguir o incluso incrementarse. ¿Y qué pasa con la tierra en el Chaco de Paraguay? El 90% de las tierras o más están en manos de propiedades privadas, es decir, fincas o establecimientos ganaderos. Y por supuesto el yaguareté, por su necesidad de requerimiento de hábitat muy grande, no solamente se queda en los parques nacionales, sino que sale a estas estancias, y los parques no son lo suficientemente grandes como para mantener a esta población de yaguareté a largo plazo. Entonces, por supuesto, ¿quiénes son nuestros actores claves en este esquema? Los productores que están conviviendo con la especie en sus estancias. Y bueno, así esta foto puse nada más porque me imagino al yaguareté tratando de ver por dónde tiene que caminar en esa matriz productiva. Y la situación actual entonces, ¿cuál es en Paraguay con el yaguareté y el ganado? Bueno, como en todos lados, hay veces que el yaguareté ataca al ganado, come, y en represalia el ganadero muchas veces lo mata. Y esta es una imagen de hace 1 año y medio, más o menos atrás, en donde apareció un yaguareté muerto en las colonias menonitas. Y en un estudio que se hizo en el Chaco Seco se demostró que existe más o menos un 50% de mortalidad debido al conflicto para yaguaretés. Así que es un tema y una amenaza realmente muy importante. Entonces, ¿qué se hizo en Paraguay para tratar de solucionar este tema? Bueno, en el 2014 el gobierno promulgó una ley, la ley de Pantera Onca, que fue creada para resolver conflicto, pero está ahí entre comillas porque en realidad es una ley que no es muy fácil de efectivizar y de cumplir, y no tiene soluciones muy específicas, y si hay tiempo podemos hablar de algunas particularidades de la ley. También en el 2015 se promulgó un plan de manejo de la pantera onca, pero sin la participación de los ganaderos en el proceso, y como ya les comenté, los ganaderos son unos actores claves para la conservación de esta especie en el Chaco. Y bueno, sabemos que a nivel mundial estas iniciativas en donde no participan los propietarios de la tierra que están coexistiendo con estas especies suelen terminar en las 3 S que ayer mencionó Rafael Hugenstein, que son el shoot, shovel y shut up, ¿verdad? Entonces le matan, entierran y se acabó el problema. Además, el Ministerio del Ambiente no tiene un sistema formal que esté funcionando para denunciar los ataques y poder corroborarlos. Y si bien algunos investigadores están probando técnicas antidepredatorias, son muy enfocadas, no es a nivel de varios campos, y no existe un abordaje integral que tenga en cuenta las perspectivas de estos ganaderos. Entonces, bueno, desde el programa Yaguareté de la organización Huira Paraguay, nosotros dijimos que teníamos que contribuir con este tema, y empezamos a trabajar en el 2014 con unos proyectos financiados por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Uno de ellos fue un proyecto con más de 400 cámaras trampas ubicadas en cuatro establecimientos ganaderos distintos que tenían una configuración del paisaje distinta en cuanto a cobertura de bosque y área deforestada para pastura, y lo que queríamos saber era cómo esa presencia de bosque o la cantidad de bosque afecta a la densidad del yaguareté, pero también, por supuesto, vamos a tener datos de otras especies de la comunidad de mamíferos grandes y medianos. Y también empezamos a trabajar con ecología espacial, conectividad y seguimiento a yaguaretés conflictivos, es decir, yaguaretés que afectaban el ganado. Esto nuevamente también hecho en propiedades ganaderas. Entonces, bueno, como pensamos, ya vamos a tener los datos ecológicos que nos van a permitir
trabajar con la conservación a largo plazo, sabiendo la cantidad de bosques y el uso de hábitat que hace esta especie, nos falta la otra, como la otra pata o la otra cara, que es la dimensión más humana y tratar de incorporar a los productores en el conflicto que, bueno, ellos también son parte del problema y de la solución. Entonces, como parte de mi investigación predoctoral aquí en la Universidad de Arizona, yo realicé una encuesta exploratoria con ganaderos en donde mi objetivo era estimar primero la pérdida real por ataques a los establecimientos. El segundo objetivo era evaluar la tolerancia y las percepciones de los ganaderos hacia el yaguareté y el conflicto, y determinar qué incentivos o acciones contribuirían a la participación de estos ganaderos en proyectos para mejorar la coexistencia, ¿sí? Entonces realicé entrevistas semiestructuradas en donde los participantes fueron administradores o dueños de establecimientos de ganado vacuno que se dedicaban ya sea a cría de ganado o a engorde de ganado. Y el área de estudio está marcado aquí abajo en azul, que correspondería al Chaco Seco de Paraguay, a una parte del Chaco Seco de Paraguay. Entonces, como resultados, en cuanto a la estimación de pérdida, las estancias que hacen engorde no reportaron casi ataques por parte de yaguareté, sí mencionaron ocasionales ataques por puma y un problema que tienen y que es recurrente cuando se habla con ellos es el problema de mordeduras de serpiente. Ahora bien, las estancias de cría sí reportaron impactos económicos a causa de ataques por yaguareté que iban desde $2.500 hasta $30.000 de pérdida por año. Y estas pérdidas representaban entre el 0,1 y el 2% del hato ganadero. Los ataques fueron mayormente concentrados de julio a noviembre, que coincide con la aparición del ganado, y está enfocado principalmente, o estuvo enfocado principalmente a terneros. En cuanto a la tolerancia y percepciones, 10 de 12 dijeron que no temen al yaguareté para que ataque a las personas. Todos dijeron sentirse felices de ver a un yaguareté porque no es algo fácil de ver, pero no es tan difícil a la vez de poder ver yaguareté en el Chaco Seco de Paraguay. El 91% de los participantes dijeron que la especie sí necesita protección y que sí se debe resolver el conflicto que existe debido al ataque, y que ellos estarían dispuestos a conservar a la especie en sus propiedades si se resuelve ese conflicto. Además, uno mencionó sentirse orgulloso de tener a esa especie en su estancia, y aquí viene un dato un poco interesante también en cuanto a la percepción. El 83% cree que la población de yaguareté aumentó en el Chaco de Paraguay, si bien lo más probable es que haya aumentado la visibilidad del animal, y solo el 17% considera que la población disminuyó debido a la pérdida de hábitat. Pero sí todos estuvieron de acuerdo en que el Chaco necesita seguir desarrollándose, así que como dijimos, esta tendencia de cambio de uso del suelo es muy probable que continúe. En cuanto a la determinación de incentivos o acciones que contribuirían a la participación de los ganaderos en proyectos de coexistencia, dijeron que estarían dispuestos a tolerar a la especie en sus establecimientos si los ataques son muy bajos, del 0 al 1% de pérdidas, o si reciben algún tipo de compensación o beneficio por mantenerlos en la propiedad. El 88% dijo que estarían interesados en la incorporación de algunas técnicas de manejo, en este caso los cercos eléctricos, y el 16% dijo que realmente era más fácil o trasladar al animal o eliminarlo, ¿verdad? Para eliminar al animal se usan muchas veces tigreros, que son cazadores especializados en yaguareté, porque dijeron que el uso de luces, de cencerros,
Es algo que lleva mucho tiempo y realmente les es más complicado hacer eso que nada más contratar un tigrero por 500 o 1000 dólares y que le solucione el problema. Entonces, bueno, si bien vemos que hay cierta apertura de parte de los ganaderos, siempre hay bastantes desafíos, ¿verdad? Y también es importante aclarar que si bien el número de muestras es muy pequeño, las entrevistas fueron realizadas a eh, actores o ganaderos claves que tienen mucha influencia en sus ámbitos y que representan bastante bien la diversidad de opiniones que tienen los ganaderos. Bueno, en cuanto a desafíos, como mencioné, nosotros tenemos campos extensivos, muchas cabezas de ganado y extensiones muy grandes de terreno que cubrir, entonces no es lo mismo tratar de hacer un manejo de resguardar a unas cuantas lecheras a la noche que tener que manejar 1000 animales por potreros. Este, un desafío muy grande es nuestras instituciones débiles. El Ministerio del Ambiente tiene muy poca incidencia y muy poca fuerza en el gobierno y para la toma de decisiones, incluso castigos de leyes ambientales. La corrupción, que creo que es algo también bastante común y que es algo a tener en cuenta si uno quiere desarrollar, por ejemplo, incentivos por compensación. Ahí va a encontrar probablemente muchos problemas. Y bueno, la falta de fondos, que también mencionó Cristian en la ponencia anterior. Y aquí quiero contarles un ejemplo del CONACYT, que como les mencioné en los últimos años hemos tenido bastante apoyo de ellos. Esas investigaciones con cámaras trampas y collares fueron realizadas gracias al apoyo del CONACYT, pero el año pasado hubo un cambio en la presidencia y en los consejeros y este, la, la, el impulso de la investigación está más bien a investigaciones agrícolas ganaderas y de salud. Y a modo de ejemplo nada más pongo aquí abajo una partecita de una entrevista que le hicieron a uno de los consejeros hablando de un proyecto que habíamos presentado nosotros como investigadores en conjunto con la Asociación Rural del Paraguay, que es el gremio que agrupa a todos los ganaderos del país. Y este estudio era justamente para analizar el uso de cercado eléctrico para disminuir conflictos. Y aquí el consejero dijo que este proyecto le parecía una pretensión incluso de robo, porque el felino tiene la posibilidad de saltar el cercado eléctrico y que esas alambradas eran solamente para animales de patas rígidas. Hasta ahora no entendemos lo que eso quiere decir, pero acá hay algo similar a lo que quiso decir, pero bueno, es un ejemplo de, de un problema que tenemos ahora en Paraguay de la falta de fondos para conservación y apoyo a ciencias naturales. Y luego, por supuesto, la falta de involucramiento de los productores, como ya mencioné, tanto para la elaboración del plan de manejo como para la promulgación de la ley de Pantera Onca. Entonces, posibles soluciones, bueno, el cercado eléctrico en campos extensos, eso es algo que todavía queremos probar en el Chaco Seco de Paraguay y tenemos algunas experiencias de los llanos de Venezuela y de Colombia que queremos replicar. Por supuesto, el mayor involucramiento de los productores y la búsqueda de mecanismos que permitan a ellos soportar estas pérdidas y los incentive a mantener al yaguareté en sus campos. Algunos dirán, bueno, ¿por qué buscar ese tipo de incentivos? Bueno, como verán, nuestra realidad y nuestro contexto es bastante distinto. Aquí no hay muchas comunidades rurales, la tierra es mayormente de estos establecimientos ganaderos y es bastante claro que ellos pueden ser abiertos a trabajar para la conservación del yaguareté si es que no pierden tanto dinero. Entonces, es en eso lo que yo me voy a enfocar para la tesis doctoral. Voy a hablar de tipos de incentivos y los tipos de incentivos, hay tres tipos de acuerdo a la manera en la que se distribuyen
Y estos incentivos son la compensación, que puede ser ex post o ex ante. La compensación ex post es la que se da luego del ataque, y la ex ante es una compensación como una suerte de seguro antes de que ocurra un evento, pero teniendo en cuenta datos de ataques anteriores. Las iniciativas basadas en comunidades, que se usa mucho en África, y los pagos por conservación, que es una suerte de pagos por servicios ambientales. Por supuesto, todos estos tipos de incentivos tienen su lado positivo y sus problemas, y eso es lo que yo voy a tratar de analizar y poner en el contexto de Paraguay. Y otra posibilidad que también voy a estar mirando es la utilización de un sello verde, es decir, de una, una carne que sea amigable con el yaguareté. Esto no es algo fácil, pero creo que es algo fundamental y que está necesitando tanto el sector productivo como nosotros los conservacionistas, porque el conflicto es un grave problema para el yaguareté en el Chaco Seco de Paraguay. Entonces, las oportunidades de estos incentivos y el trabajo conjunto con productores se da principalmente porque vimos que los ataques están concentrados en épocas y están concentrados a terneros principalmente. Hay un muy buen manejo del rebaño, la, la sanidad animal es muy buena y tiene calidad de exportación, con lo cual los procesos son relativamente fáciles de controlar y de seguir. A la mayoría de los entrevistados les gusta la especie, de verdad. Muchos me dijeron, a mí me gustaría tener al yaguareté en mi propiedad, pero no puedo seguir aguantando que me mate ganado. No le quieren tanto al puma, el puma es como otro capítulo. Este, también hay una oportunidad para programas educativos, ya que no es que tienen un odio al yaguareté. Entonces aquí hay una oportunidad de seguir trabajando con ellos para que entiendan también por qué es importante mantener a un depredador tope en su hábitat. Y la mayoría dijo estar dispuestos a participar de programas de conservación y de coexistencia con el yaguareté si reciben estos beneficios o no, al menos no tienen las pérdidas. Y algo muy importante es que dijeron que se sentían apreciados y escuchados en el proceso. Entonces, como pasos próximos para esta reducción de persecución al yaguareté, va a ser el desarrollo de estrategias viables para mitigar conflictos. Entonces, la idea es generar información clave para poder hacer efectiva la ley de yaguareté y efectivo el plan de manejo y poder disminuir este conflicto. Y esto se va a hacer a través de entrevistas y talleres con ganaderos para poder estimar las pérdidas por ataques reales versus lo que ellos perciben que es su pérdida, un modelado de costos asociados a ganado perdido y costos para métodos antidepredación. Además, la incorporación de la percepción de la sociedad civil y su posible participación en estos programas de incentivos. Muchas veces es muy común que la gente en las ciudades que no están conviviendo con los carnívoros y no tienen el problema con ellos, sientan que hay que mantener a esa especie, pero bueno, cómo esas ganas pueden reflejarse realmente en la promulgación de un programa. Pueden colaborar monetariamente anualmente cuál sería una opción válida. Y entonces, con todas esas variables, hacer un análisis de posibles escenarios según distintos tipos de incentivos. Y finalmente, la meta es la elección de acciones para minimizar el conflicto, pero en conjunto con los productores. Ellos son parte clave de esta problemática y, por supuesto, son parte clave también de solucionar esta problemática con nosotros. Así que eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy abierta a preguntas.
Muchísimas gracias, Marianela. La primera pregunta es de Omar Orens y él dice, quería preguntar cuán efectivo crees que serían los incentivos económicos para mitigar el conflicto y si crees que este realmente va a cambiar la tolerancia hacia la especie. Sí, bueno, esa es, como decimos nosotros en Paraguay, la pregunta del millón. Realmente no sabemos si este tipo de incentivos puede resultar. Justamente la idea de mi análisis es hacer un análisis, bueno, una investigación teniendo en cuenta las características de las instituciones, de la corrupción, cuánta plata realmente es lo que se necesita y ver qué método sería un poco más factible para nuestro contexto, ¿verdad? A nivel mundial existen muchos casos que muestran que una compensación, sobre todo una compensación directa por ataque ex post, no cambia la percepción de la gente y una vez que esos fondos se retiran, la gente vuelve a hacer lo mismo. Entonces, realmente la tolerancia y la percepción no es que se cambió, sino que se disfrazó. Entonces, lo que yo probablemente, bueno, si bien me estoy adelantando un poco, lo que yo creo que probablemente termine siendo una mejor opción sea esta suerte de pago por servicios ambientales, en donde por supuesto igual hay que tener las reglas del juego muy claras desde el comienzo, ver qué monto se le va a pagar al productor, ya sea por mantener la especie en su campo o por mantener hábitat de la especie. Son todas eh, variables y temas a analizar, pero es muy válido la duda en cuanto a si esto cambia o no la percepción de la gente. Si bien muchos de los productores nos dijeron que ellos sí quieren tener a la especie en su propiedad, pero no pueden tolerar tantas pérdidas. Entonces, quizás por lo menos minimizando esas pérdidas, podríamos tener una mejor chance de esta coexistencia y de minimizar el conflicto. Muchas gracias, Marianela. Hay otra pregunta por aquí de Nicolás Lagos que dice, en cuanto al uso de incentivos, ¿cuál es tu opinión acerca de los seguros ganaderos de base comunitaria, en donde la misma comunidad es quien maneja el programa? Sí, bueno, ese tipo de incentivo, lo que estuve leyendo es que puede ser beneficioso, pero por supuesto hay que tener muy en cuenta nuevamente el contexto. Hay ejemplos muy claros de Europa, de Suecia, de Finlandia, también de África. Por supuesto que cada contexto es tan diferente. La sociedad en Suecia es muy distinta a una sociedad en Kenia o en Costa Rica. Entonces, yo creo que puede ser algo que funcione, pero es sumamente importante el uso de reglas claras, de tenencia clara de la tierra, de cómo se va a distribuir esa, este, ese incentivo. Es algo realmente clave. Entonces, volvemos a que el factor humano es clave para que estas cosas funcionen. Gracias. También preguntan por ahí si tú crees que podría haber cierto sesgo en las respuestas de los ganaderos durante la entrevista por el hecho de que tú seas parte de un ente de conservación. Dice, me refiero a ocultar información o expresar percepciones no veraces. Sí, absolutamente. Ese potencial sesgo, perdón, siempre está presente. Yo lo que trato es de minimizar la percepción que ellos tienen hacia mí. Nosotros venimos trabajando con varios ganaderos, como mencioné, con estos otros proyectos de cámaras y de collares, y ellos saben que nosotros no vamos a la confrontación, al ataque, y que
vamos desde un lugar en que queremos buscar una solución y que queremos buscar una solución con ellos. De igual manera, por supuesto, saben que yo soy investigadora más relacionada al tema de conservación y sí pueden tener un sesgo, pero a la vez, como ven, tengo un montón de casos que la gente directamente me dice, ah, no, yo contrato a alguien y elimino al animal porque realmente hacer todo lo otro de manejo de cercado eléctrico, de comunicarme con el Ministerio del Ambiente y tratar de que me solucionen, me da mucho trabajo, me da pereza y muchas veces no funciona. Entonces, si bien sí existe un sesgo, tratamos siempre de nosotros presentarnos como investigadores, pero que queremos encontrar una solución con ellos y no apuntarles el dedo. Eh, y muchas veces tenemos respuestas, yo creo, muy sinceras. Bueno, quizás otras veces respuestas un poco enmascaradas, pero bueno, es cuestión de seguir trabajando y ganándose la confianza de esta gente. Gracias. Pregunta por ahí Silvina, dice, en el mercado internacional la carne producida en fincas que tiene sello verde o que están comprometidas con la conservación de las especies silvestres, ¿tienen un valor más alto? Bueno, ese es un tema también a analizar de manera muy detallada. Algunos sellos relacionados a trabajos con conservación de la naturaleza sí están funcionando. Un ejemplo exitoso es el sello de Alianza del Pastizal, que es una iniciativa de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para mantener pastizales naturales y producción de carne en pastizales naturales, y ellos sí ya están vendiendo su carne con un mejor precio. Pero por supuesto, en el caso de Paraguay, tendríamos que ver si el mercado de exportación principal, que es Rusia, en este caso, va a pagar más o existen otros mercados que puedan pagar un plus por tener ese sello. Gracias, Marianela. Pregunta María Lucherini, teniendo en cuenta la diferente opinión de los productores, ¿piensas que las mismas medidas pueden beneficiar tanto a jaguares como a pumas? Bueno, realmente el puma es un caso un poco particular. Los productores, muchos me dijeron que le tienen como rabia al puma bueno, algunas veces vemos y vimos en ponencias anteriores que el puma puede matar 10, 12 ovejas de una vez, entonces eso como que le da un tinte especial y le genera una rabia especial al productor. Podría ser, sí, que algunos, algunas acciones de manejo puedan beneficiar al puma en cuanto a, por ejemplo, el uso del cercado eléctrico. Quizás el puma también tenga menos chances de ataques y por ende disminuir un poco el conflicto y esa rabia que se tiene hacia el puma. Este, podría indirectamente beneficiarle. Ahora, en cuanto a incentivos económicos, tendríamos que analizar también un poco las características y las percepciones de los ganaderos en relación a esa especie en particular. Ok, muchísimas gracias Marianela por tu ponencia y pues ahora sí que por apoyar esta iniciativa. Fue un gusto para nosotros tenerte aquí compartiendo este espacio. Y bueno, le damos chance a la segunda plática. Te mandamos un saludo muy fuerte por parte de todo el equipo. Muchísimas gracias a ustedes.